amados amigos e irmãos aqui presentes. Es un privilegio para mí estar entre ustedes en esta ocasión. É um privilégio estar aqui entre vocês nesta ocasião. Y es aún más grande el privilegio el poderles hablar la palabra de Dios. E ainda é maior o privilégio em poder lhes falar a palavra de Deus. Antes de comenzar Antes de começar con el mensaje, com a mensagem, les traigo saludos de los hermanos de Puerto Rico lhes trago saudações dos irmãos de Porto Rico y también de los hermanos de Bolivia e também dos irmãos da Bolívia y también de los hermanos de Venezuela, e também dos irmãos da Venezuela, también de los hermanos de Paraguay. também dos irmãos do Paraguai. Recíbanlo en el amor divino. Recebam o amor divino. Y si ustedes tienen saludos para los hermanos de Puerto Rico, quiero llevárselos también. Em saudação para os irmãos de Porto Rico, quero levá-los também. Los llevaré en nombre de ustedes. Eu levarei em nome de vocês. Ahora pasemos a la escritura, Agora passemos à Escritura, al libro del profeta Isaías, el capítulo 60, no livro do profeta Isaías, no capítulo 60. y dice de la siguiente manera: E diz da seguinte maneira: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Porque eis que trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Y andarán la gente a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Y Malaquías capítulo 4 E Malaquias capítulo 4 dice de la siguiente manera: diz da seguinte maneira: porque aquí viene el día ardiente como un horno, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mas para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar assento e queiram ter vontade. La luz de un nuevo día. A luz de um novo dia. La luz de un nuevo día es lo que nos muestra el profeta Isaías. A luz de um novo dia é o que nos mostra o profeta Isaías Y también el profeta Malaquías. e também o profeta Malaquias. Por eso dice: Por isso diz: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Por isso diz: levanta-te e resplandece, porque tem vindo a tua luz.
La luz del pueblo de Dios A luz do povo de Deus es el Señor. é o Senhor. Por eso el salmista decía Por isso o salmista dizia que Dios le alumbrara con su rostro. que Deus o iluminara com seu rosto. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios es la luz de su pueblo. Porque Deus é a luz de seu povo, No una luz literal, não uma luz literal. porque para ver literalmente, Porque para ver literalmente, Dios ha puesto el sol, Deus pôs o sol, la luna, a lua, las estrellas, as estrelas, y también hoy en día tenemos luz eléctrica, e também hoje em dia temos luz elétrica. pero la luz espiritual Porém, a luz espiritual, que alumbra a todo hombre que ilumina todo homem en el camino de la vida no caminho da vida, para comprender el por qué vive en esta tierra, para compreender o porquê vive nesta terra, esa luz es Dios. esta luz é Deus. Y cuando Él se manifiesta E quando Ele se manifesta en cada edad em caridade o en cada ou dispensación, em cada dispensação, ahí está Dios aí está Deus como luz como luz para alumbrar para iluminar el camino o caminho de esa edad desta idade o de esa ou dispensación. desta dispensação. Y Él lo hace E Ele o faz a través del instrumento que tiene para esa edad o dispensación. através do instrumento que tem para esta idade ou dispensação. Por eso Juan el Bautista Por isso, João Batista era la luz de aquel tiempo, era a luz daquele tempo, de aquella etapa daquela etapa que prepararía el pueblo que prepararia o povo para recibir el Mesías. para receber ao Messias. Por eso el Señor Jesucristo dijo de Juan, Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse de João, en el capítulo 5 de San Juan, no capítulo 5 de São João, y verso 35. verso 35. Podríamos leer desde el 33 en adelante, Poderíamos ler desde o 33 em diante. y dice, E diz: vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Pero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar por um pouco de tempo com a sua luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês, Juan era una luz João era uma luz para guiar al pueblo, para guiar ao povo, preparar al pueblo preparar ao povo, para recibir al Mesías. para receber ao Messias. Por eso él era el precursor del Mesías. Por isso ele era o precursor do Messias. Venía antes del Mesías Vinha antes do Messias, para preparar al pueblo, para preparar ao povo, para que supieran para que soubessem que el Mesías que o Messias estaría en esos días en la tierra. estaria nesses dias na terra. No era el sumo sacerdote, no Não, era el sumo pontífice el que iba a anunciar eso. não era o sumo sacerdote, não era o sumo pontífice que ia anunciar isto. No era el sumo pontífice el que iba a presentar al Mesías al pueblo. Não era o sumo pontífice que ia apresentar o Messias ao povo. Era Juan el Bautista, Era João Batista. porque Juan el Bautista Porque João Batista tenía tinha el espíritu de Elías, o espírito de Elias, el espíritu ministerial de Elías, o espírito ministerial de Elias, para hacer esa presentación. para fazer esta apresentação. Caifás Caifás no tenía ese espíritu ministerial de Elías. esse espírito ministerial de Elias. Él podía tener otro espíritu ministerial, Podia ter outro espírito ministerial. podría ser el de Aarón Podia ser o de Arão o el de alguno otro, ou de algum outro. pero el de Elías, Porém, o de Elias, que era un profeta, que era um profeta, ese solamente lo podía tener esse somente podia ter otro profeta, outro profeta. un profeta ordenado Um profeta ordenado para una obra ordenada por Dios, para uma obra ordenada por Deus, para cierta edad o cierta dispensación. para certa idade ou certa dispensação. Por eso, Por isso, Dios envió Deus enviou a un hombre sencillo, a um homem simples, Juan el Bautista, João Batista, sin educación académica, sem educação acadêmica,
pero era porém era el hombre o homem que tenía el espíritu de Elías, que tinha o espírito de el espíritu ministerial, o espírito el ministerial, mismo ministerio que había estado en Elías. o mesmo ministério que havia estado em Elias. En el primer Elías, No primeiro Elias, ese ministerio funcionó bien. esse ministério funcionou bem. Predicó Pregou el mensaje de Moisés. a mensagem de Moisés. El segundo ministerio, O segundo ministério, o la segunda vez que estuvo operando, ou a segunda vez que esteve operando, fue en Eliseo. foi em Eliseu. Y operó bien, E operou bem. funcionó bien. Funcionou bem. Hizo el doble de lo que hizo en la primera ocasión. Fez o dobro do que fez na primeira ocasião. Porque Eliseo dijo, Porque Eliseu disse, yo quiero una doble porción del espíritu que está en ti. eu quero uma dupla porção do Espírito que está em ti. Por eso entonces, Por isso, então, ese espíritu ministerial esse Espírito ministerial obró el doble obrou o dobro de lo que había obrado en el primer Elías. do que havia obrado no primeiro Elias. Luego, Logo, apareció nuevamente apareceu novamente en otro hombre ese mismo espíritu ministerial. em outro homem esse mesmo Espírito ministerial. Ese ministerio Esse ministério fue visto por tercera vez foi visto por terceira vez en la tierra de Israel, na terra de Israel. en un hombre E um homem llamado Juan el Bautista, chamado João Batista para una gran obra. para uma grande obra. ¿Qué obra? Que obra? La de prepararle el camino al Mesías. A de preparar o caminho ao Messias. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, en Juan el Bautista em João Batista no hizo los milagros que había hecho en Eliseo y en Elías, não fez os milagres que havia feito em Eliseu e Elias. pero el Señor Jesucristo dijo, Porém, o Senhor Jesus Cristo disse, de los nacidos de mujer, dos nascidos de mulher, no ha habido ninguno mayor que Juan. não houve nenhum maior que João. Así es que el ministerio Assim é que o ministério no puede ser juzgado não pode ser julgado en cuanto a su grandeza quanto à sua grandeza, por los milagros que haga, pelos milagres que faz, sino senão por la obra pela obra que venga a hacer en ese tiempo. que venha a fazer nesse tempo. En Juan el Bautista, Em João Batista, ese ministerio de profeta vino esse ministério de profeta veio para prepararle el camino al Mesías. para preparar o caminho ao Messias. Y eso era más grande E isso era maior que lo que había sucedido con Elías o Eliseo. que o que havia sucedido com Elias ou Eliseu. Luego, Logo, ha sido visto ese ministerio foi visto esse ministério en el siglo XX, no século XX en un hombre sencillo em um homem simples llamado chamado William Marion Branham, William Marion Branham, un profeta grande, um profeta grande, pero sencillo. porém simples. Las gentes As pessoas no pueden ver la grandeza de un ministerio não podem ver a grandeza de um ministério cuando se fijan mucho en el hombre, quando se fixa muito no homem, porque pueden mirar porque podem olhar y decir, e dizer, no tiene una alta educación, não tem uma alta educação, no ha estudiado quizás la teología, não estudou, quem sabe, a teologia, no tiene un título, un doctorado en teología, não tem um doutorado e um título em teologia. y por eso E por isso, pueden tropezar podem tropeçar y decir, e dizer, eso es una tontería, isso é uma tonteria, lo que está aconteciendo, o que está acontecendo. es fanatismo. É fanatismo. Pero el Señor Jesucristo dijo de Juan, Porém, o Senhor Jesus Cristo disse de João, aunque Juan no tenía un doctorado en teología, mesmo que João não tivesse um doutorado em teologia, él dijo, ele disse, es el más grande de todos los profetas. é o maior de todos os profetas. No hizo milagros, Não fez milagres, tampoco escribió ningún libro. tampouco escreveu nenhum livro. Elías, el primero, había hecho milagros. Elias, o primeiro, havia feito milagres. Eliseo también. Eliseu também. Moisés Moisés había escrito libros. havia escrito livros. El Pentateuco. O Pentateuco. Tenemos la historia del Génesis. Temos a história do Gênesis. Todo eso lo escribió Moisés. Tudo isso escreveu Moisés. Y todos esos otros libros. E todos esses outros livros. Pero Porém, Juan el Bautista João Batista estaba haciendo una obra demasiado de grande. estava fazendo uma obra demasiado grande. Precursar Precursar la primera venida del a Señor. primeira vinda do Senhor. Y eso era demasiado de grande. E isso era demasiado grande. No necesitaba escribir, Não necessitava escrever, ni saber escribir. nem saber escrever. Tampoco necesitaba Tampouco necessitava hacer milagros. fazer milagres. En 6 meses, Em 6 meses, el tiempo lo tenía que utilizar era o tempo que tinha que utilizar para anunciar para anunciar que la venida del Mesías que a vinda do Messias se iba a cumplir en esos días. iria cumprir nesses dias.
Si él hacía milagros, se ele fazia milagres, todos los milagros que habían que hacer en aquel tiempo, todos os milagres que havia que fazer naquele tempo, entonces el Mesías nada iba a hacer, então o Messias nada ia fazer, porque ya Juan los había hecho todos. porque já João os haveria feito todos, Y tendría el pueblo entonces ya listo en todo. e já teria então o povo preparado em tudo. ¿Para qué más milagros? Para que mais milagres? Pero Juan Porém, João se los dejó a Jesús. os deixou a Jesus. ¿Por qué? Por quê? Porque conforme a la promesa, Porque conforme a promessa, el que habría de hacer los milagros o que haveria de fazer os milagres era el Señor Jesucristo. era o Senhor Jesus Cristo. De Juan, De João, los milagros que él hizo os milagres que ele fez eran milagros espirituales. eram milagres espirituais. Decía que bajaría los montes Dizia que baixaria os montes y subiría los llanos. e subiria os planos. Pero ese es un milagro tan grande Por isso era um milagre tão grande que hay que hacerlo en lo espiritual. que tem que se fazer no espiritual. Los montes altos, Os montes altos, la gente que estaban en altura as pessoas que estavam em altura, las bajó. as baixou. Y la gente humilde, E as pessoas humildes, sencilla, simples, las subió as subiu para recibir al Mesías. para receber ao Messias. Por eso dijo el Señor Jesucristo, Por isso disse o Senhor Jesus, cuando vino Juan el Bautista, quando veio João Batista, le dijo a los líderes grandes, e disse aos líderes gregos, ustedes no creyeron en él, vocês não creram nele, pero vinieron porém vieram los publicanos os publicanos y las rameras y creyeron y se bautizaron. e se batizaram. ¿Y qué pasaba después? E o que aconteceu depois? Después decían de Jesús, Depois diziam de Jesus, este come con los publicanos, este come com os publicanos, a este le siguen a este lhe seguem publicanos publicanos y rameras e rameiras, y toda esa clase de personas, e toda essa classe de personas bajas, pessoas baixas, pero habían subido porém haviam subido por la palabra de Dios, pela palavra de Deus, habían subido haviam subido al nivel más alto que podían subir, ao nível mais alto que poderiam, habían subido haviam subido a la presencia à presença de la manifestación de Dios da manifestação de para Deus aquellos días, para aqueles dias, para ver para ver a Dios manifestado en carne. a Deus manifestado em carne. Aquellas fueron las personas que recibieron a Jesús. Aquelas foram as pessoas que receberam a Jesus. Fueron preparados por Juan el Bautista, Foram preparados por João Batista. pero los que se creían saber algo, Porém, os que se queriam saber algo, nada sabían del plan de Dios, nada sabiam do plano de de Deus. lo que Dios estaba haciendo en aquellos días. O que Deus estava fazendo naqueles dias. Tenían la letra, Tinham a letra, pero no tenían el cumplimiento de esa letra. porém não tinham o cumprimento dessa letra. Y cuando llega el tiempo para Dios cumplir lo que Él ha prometido, E quando chega o tempo para Deus cumprir o que Ele tem prometido, uno tiene que tener la letra, um tem que ter a letra, pero también el cumplimiento de esa letra, porém também o cumprimento dessa letra. porque la letra mata, Porque a letra mata, más el espíritu vivifica. mas o Espírito vivifica. Se tiene que tener las dos cosas, Se tem que ter as duas coisas, la letra a letra y el cumplimiento de esa letra, e o cumprimento dessa letra. porque ambas cosas tienen que concordar, Porque ambas as coisas têm que concordar. porque Dios no hará nada Porque Deus não fará nada sin que antes sem que antes lo revele a sus siervos los profetas. revele a seus servos os profetas. Por lo tanto, Portanto, si Dios hace algo, se Deus faz algo, tiene que estar revelado tem que estar revelado a través de alguno de los profetas, através de algum dos profetas, ya sea del pasado quer seja do passado o del momento en que Él lo está haciendo. ou do momento em que ele está fazendo. Por lo tanto, Portanto, en nuestro tiempo, em nosso tempo, nosotros tenemos que conocer. nós temos que conhecer. ¿Conocer qué? Conhecer o quê? Las cosas que Dios ha prometido para este tiempo. As coisas que Deus tem prometido para esse tempo. Tenemos que tener la letra de esas cosas que Él ha prometido. Temos que ter a letra das coisas que ele tem prometido. Y luego E logo, tenemos que reconocer temos que reconhecer el o cumplimiento cumprimento de esas promesas dessas promessas cuando Dios las esté cumpliendo. quando Deus as esteja cumprindo. No podemos esperar de Dios una cosa que Él no haya prometido. Não podemos esperar de Deus uma coisa que ele não tenha prometido. Eso le sucede a muchas personas Isso sucede a muitas pessoas en el pasado no passado y le acontecerá en el presente también a muchas será no presente também. que están esperando que Dios haga algo Estão esperando que Deus faça algo y están a la expectativa, e estão na expectativa, pero no saben lo que Dios va a hacer. porém não sabem o que Deus vai Y como fazer. no saben lo que Dios va a hacer, Então não sabem o que Deus vai fazer, Dios lo hace Deus o faz y no se dan cuenta. e não se dão conta. ¿Por qué? Por quê? Porque no tienen esa letra, Porque não tem essa letra. esas promesas, Essas promessas no las tienen, não as têm, las ignoran, as ignoram, aunque están escritas. mesmo que estejam escritas. Pero si las tenemos Porém, se as temos y las reconocemos, e as reconhecemos, vamos a esperar vamos esperar de parte de Dios da parte de Deus que Él haga que
que ele faça, como Él ha dicho como ele disse, que va a hacer. que vai fazer. Él no se va a salir de su palabra, Ele não vai sair da sua palavra. aunque la gente Mesmo que as pessoas quiera sacarlo de su palabra, queiram tirá-lo da sua palavra, Él no se va a salir. ele não se vai sair. Él va a hacer Ele vai fazer como Él ha prometido, como ele prometeu. porque Él no es hombre Porque ele não é homem para que mienta. para que minta. Él hará Ele fará lo que Él ha dicho. o que ele disse. Para nuestro tiempo Para nosso tempo, tenemos las promesas más grandes y más gloriosas. temos as promessas maiores e mais gloriosas. Todos los profetas del pasado Todos os profetas do passado desearon vivir en este tiempo. desejaram viver neste tempo. Todos los creyentes del pasado Todos os crentes do passado desearon vivir en este tiempo. desejaram viver neste tempo. Los profetas del pasado Os profetas do passado hablaron de este tiempo. falaram deste tempo. Y la gente que vivieron en aquel E tiempo as pessoas que viveram naquele tempo desearon ver desejaram ver esas cosas que ellos dijeron que iban a acontecer. essas coisas que eles disseram que iam acontecer. Pero ellos Porém, eles vivieron su tiempo viveram o seu tempo y saludaron de lejos esas promesas. e saudaram de longe essas promessas. Pero nosotros Porém, nós vivimos en el tiempo vivemos no tempo en que Él cumplirá em que ele cumprirá las promesas correspondientes para nuestro día. as promessas correspondentes para nosso dia. Y tenemos la más grande de todos los tiempos. E temos a maior de todos os tempos. Él nos dice Ele nos disse que se manifestará en este tiempo. e se manifestará neste tempo. Y se manifestará E se manifestará como la luz de un nuevo día. como a luz de novo dia. Por eso dice, Por isso diz, levántate, levanta-te, resplandece, resplandece, porque ha venido, porque veio, ha llegado tem chegado tu luz tua luz, y la gloria de Jehová e a glória de Jeová ha nacido sobre ti. tem nascido sobre ti. La gloria de Jehová A glória de Jeová naciendo nascendo es como el sol naciente, é como o sol nascendo, como el sol de un nuevo día como o sol de um novo que dia, nace que nasce para alumbrar para iluminar ese nuevo día este novo dia, y que así e que assim todos puedan ver las cosas como son todos possam ver as coisas como são y hacer las labores de ese día. e fazer os trabalhos deste dia. Así es en lo espiritual. Assim é no espiritual. Cada vez que comienza un nuevo día, Cada vez que começa um novo dia, comienza la obra de un nuevo día. começa a obra de um novo Y dia. por eso E por isso, la gente son llamadas a despertar as pessoas são chamadas a despertar y a levantarse. e a levantar-se. Por eso dice, Por isso diz, levántate, levanta-te, resplandece, resplandece, porque ha venido tu luz. porque tem vindo a tua luz. También el apóstol San Pablo decía, Também o apóstolo São Paulo dizia, despiértate tú que duermes, desperta que tu que dormes, levántate de entre los muertos levanta-te dentre os mortos y te alumbrará Cristo. e te iluminará Cristo. Cristo aparece Cristo aparece como el sol de justicia. como o sol de justiça. El profeta Malaquías dijo, O profeta Malaquias disse, a los que temen mi nombre, aos que temem meu nome, nacerá el sol de justicia nascerá o sol de y en sus alas e em suas asas traerá salud. trará saúde. ¿Ve usted? De você Es para traer una grande bendición, é para trazer uma grande bênção, traer salud, trazer saúde, salvación, salvação, porque en este tiempo final porque nesse tempo final Él va a traer ele vai trazer una bendición tan grande uma bênção tão grande que más nadie la podrá recibir, que mais ninguém a poderá receber, sino senão aquellos que despierten aqueles que despertam y se e levanten se levantem para recibir esa para bendición receber esta bênção en sus alas, em suas asas, en su ministerio, em seu ministério, que Él manifestará e ele manifestará en su venida, em sua vida el o ministerio ministério de de Moisés Moisés, y el ministerio de o Elías, ministério que de Él manifestará e ele manifestará como apareció como apareceu en el monte de la transfiguración, no monte da transfiguração, con Moisés y con Elías, uno a cada lado, mostrando que así sería en el tiempo final, tempo en final, su venida. em sua vida. Así será Assim será, como Él la hará como ele fará en este tiempo final. neste tempo final. Allí podemos ver, Aí podemos ver en el monte de la o transfiguración, monte da transfiguração, las cosas que acontecerán en este tiempo. as coisas que acontecerão nesse tempo. Él le había dicho a sus discípulos, Ele havia dito a seus discípulos, muchos de los que están aquí muitos dos que estão aqui no gustarán la muerte, no morirán, não provarão a morte, não morrerão, hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo até que vejam ao Filho do Homem vindo, con poder y gloria, com poder e glória, con sus ángeles. com seus anjos. Y así, E assim, luego se lo mostró en la visión, logo se o mostrou na visão, allá en el monte de la lá transfiguración. no monte da transfiguração. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês, de los 12 discípulos que tenía, dos 12 discípulos que tinha, solamente 3 vieron eso. somente 3 viram isto. Y de todos los que se llaman creyentes, E de todos os que
de todos los que se llaman cristianos, todos que se achavam cristãos, en este tiempo final, nesse tempo final, un grupo pequeño grupo pequeno subirá subirá a la cima del monte del monte de Sion, monte de Sião, a donde él le dijo aonde ele lhe disse, en Apocalipsis 4, em Apocalipse 4, sube acá sobe aqui, y yo te mostraré eu te mostrarei las cosas que han de ser después de estas. as coisas que hão de ser depois dessa. Todos aquellos que han de subir Todos aqueles que hão de subir son los que verán são os que verão, lo que vieron en el monte de la transfiguración, os que viram no monte da transfiguração, Pedro, Jacobo y Juan, Pedro, Tiago e João, y verán e verão el ministerio o ministério de Moisés de Moisés y de e de Elías, Elias, y verán e verão la venida del Señor a vida do Senhor como el sol de justicia, como o sol de justiça, con su com rostro seu rosto resplandeciendo como el sol, resplandecendo como o sol, como dice el profeta Malaquías, como disse o profeta Malaquias, y como también dice e como também diz Apocalipsis 10, Apocalipse, que vendrá el ángel fuerte, que virá o anjo, vendrá virá con el rostro como el sol. com o rosto como o sol. ¿Para qué? Para quê? Para alumbrar Para iluminar espiritualmente espiritualmente en un nuevo día em um novo que dia estará comenzando. que estará começando. Y con su luz, E com sua luz, Él nos alumbrará ele nos iluminará el camino o caminho de ese nuevo día, deste novo de dia, esa nueva dispensación. desta nova dispensação. Nos revelará Nos revelará todo lo que debemos conocer en nuestro tiempo tudo que devemos conhecer em nosso tempo para vivir ese día para viver este y dia recibir e receber todas las bendiciones de Dios. todas as bênçãos de Deus. En ese día, Neste dia, Él nos dará ele nos dará la transformación de nuestros a cuerpos. transformação de nossos corpos. En ese día, Neste dia, Él les dará ele les dará a los muertos en aos Cristo mortos em Cristo la resurrección. a ressurreição. Y en ese día, E neste dia, Él nos trasladará ele nos trasladará a otra dimensión. a outra dimensão. En lo que pasa, No que passa la ira de Dios a ira de Deus que vendrá sobre la tierra virá sobre a terra para quitarle el reino de los gentiles. para tirar o reino dos gentios. Ese tiempo de ira Este tempo de ira es conocido como la gran é tribulación. conhecido como a grande tribulação. Pero no somos hijos de ira, Porém, não somos filhos da ira, sino senão de amor y de misericordia, amor e misericórdia, de luz, de luz, porque somos hijos porque somos filhos de la luz da luz de un nuevo día. de um novo dia. El Señor Jesucristo dijo, O Senhor Jesus Cristo disse: yo soy la luz del mundo. Eu sou a luz do mundo. Por lo tanto, Portanto, Él, Ele, en el cumplimiento de su promesa, no cumprimento da sua promessa, será nuestra luz, será a nossa luz, nos alumbrará, nos iluminará, nos mostrará el camino, nos mostrará o caminho. y como será un nuevo día, E como será um novo dia, con la luz de Dios, com a luz de Deus, veremos todo veremos tudo como debemos verlo. como devemos vê-lo. Le conoceremos E conheceremos y nos gozaremos e nos gozaremos. y le daremos gracias a Dios E daremos graças a Deus por la luz pela luz de ese nuevo día. deste novo dia. Un día Um dia que comience que comece sin luz sem luz no es muy útil para la gente. não é muito útil para as pessoas. Es igual que si fuera la noche. É como se fosse a noite. Pero si un nuevo día Porém, se o novo dia tiene luz, tem luz, es de grande bendición para todos. é de grande bênção para todos. Porque con esa luz Porque com esta luz podremos caminar, poderemos caminhar, podremos trabajar poderemos trabalhar y podremos ver e poderemos ver todas las promesas de Dios todas as promessas de Deus en cada momento que Él las cumpla. em cada momento que Ele as cumpre. Porque estaremos Porque estaremos con nuestros ojos bien com abiertos os nossos olhos bem abertos para ver para ver a Dios a Deus obrando en nuestro medio. operando em nosso meio. Y para eso, E para isso, Él Ele nos revelará nos revelará ese nuevo día. este novo dia. Nos revelará Nos revelará con la luz de ese día com a luz deste dia el tiempo en que estamos o viviendo. tempo em que estamos vivendo. Nos mostrará Nos mostrará que habrá comenzado una nueva dispensación que terá começado uma nova dispensação. y nos mostrará E nos mostrará las cosas correspondientes a esa nueva dispensación. coisas correspondentes a esta nova dispensação. Nos mostrará Nos mostrará. que será así como en el tiempo de Moisés. Será assim como no tempo de Moisés. Moisés Moisés trajo la palabra de Dios para esa nueva dispensación. trouxe a palavra de Deus para esta nova dispensação. Y acá, E aqui, en Malaquías, em Malaquias, nos dice, nos diz: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, "Acordai-vos da lei de Moisés, meu servo, al cual encargué ao qual encarreguei en Horeb
en Oeste, ordenanzas y leyes para todo Israel. ordenanças e leis para todo ¿Y Israel. para qué tenemos que recordar a Moisés? E para que temos que recordar a Moisés? Si él E ele nos los mostró nos mostrou en el monte de la transfiguración no Monte da Transfiguração y nos los muestra e nos mostra en Apocalipsis em Apocalipse, capítulo 11 capítulo 11, y nos los e muestra nos mostra en Zacarías em Zacarias, capítulo 4 capítulo 4, y en otros lugares más, e em outros lugares mais. es porque en el tiempo final Porque no tempo final, el ministerio de Moisés o ministério de Moisés tiene que estar en la tierra. tem que estar na terra. ¿Para qué? Para quê? Para darle Para dar-lhe la ley divina a lei divina a la gente às pessoas de esa nueva dispensación, desta nova de dispensação, ese nuevo día. deste novo dia. Y el mensaje E a mensagem del ministerio de Moisés do ministério de Moisés alumbrará iluminará a la gente as pessoas en este nuevo día. neste novo dia. El pueblo de Israel O povo de Israel no cree não crê a ningún otro profeta em nenhum outro profeta que venga que venha a cambiarle a mudar lo que Moisés le dio. o que Moisés Tendría que venir Moisés teria que vir Moisés para hacer el para cambio fazer a mudança. y el ministerio de O Moisés ministério de Moisés estará sobre la tierra estará sobre a terra para hacer para fazer una labor trabalho con el pueblo gentil com o povo gentil y con el pueblo hebreo. e com o povo hebreu. Al pueblo Com hebreo, o povo hebreu, el ministerio de Moisés o ministério de Moisés tiene que traerle la ley divina. tem que trazer a lei divina. Ya él la trajo Israel a trouxe miles de años atrás. milhares de anos atrás. ¿Cómo hará él Como para ele, en este tiempo final? nesse tempo final, Para enseñarle para ensinar-lhe todas las cosas que han acontecido todas as coisas que têm acontecido después que ya terminó su ministerio allá en el pasado. depois que já terminou seu ministério lá no passado. Él Ele tomará tomará todo lo que le trajo en el pasado tudo que trouxe no passado y se lo actualizará. e o atualizará. Y ellos entenderán. E eles entenderão. Más nadie podrá hacer eso Mas ninguém poderá fazer isso. porque el mensaje de Moisés, Porque a mensagem de Moisés, ¿sabe quién lo va a conocer? sabe quem o vai conhecer? El ministerio de Moisés. O ministério de Moisés. Más nadie podrá trabajar con eso Mas ninguém poderá trabalhar com isso. porque será algo imposible para otra persona. Porque será algo impossível para outra pessoa. Aún Mesmo Elías, Elias, el ministerio de o Elías, ministério de Elias, solo só no puede hacer nada con el pueblo hebreo. não pode fazer nada com o povo hebreu. Porque si lo despierta, Porque se desperta, después depois tiene que darle tem que dar la ley actualizada. a lei atualizada. Pero si el ministerio Porém, se o de ministério Elías de Elias y de Moisés están juntos, estão juntos, podrán hacer una gran labor. poderão fazer grande trabalho. Porque Porque el ministerio de o Elías ministério de Elias es un é ministerio um ministério para trabajar para trabalhar con gentiles y con hebreos. com hebreu. Y por E eso, por isso, lo que el ministerio de Moisés que o ministério de Moisés produzca produza en cuanto a revelación, quanto a el revelação, ministerio de Elías o ministério de lo Elias puede hablar, pode falar lo puede traer pode trazer para gentiles para gentios, y para hebreos para también. hebreus também. ¿Por qué? Por quê? Porque es un ministerio Que é um ministério para ambos pueblos. para ambos os povos. Pero el ministerio de Moisés Porém, o ministério de Moisés es el ministerio para los hebreos. é um ministério para os hebreus. Por eso, Por isso, ellos lo están esperando. eles o estão esperando. Y ellos están también esperando a Elías. E eles também estão esperando Elias. Y todo eso E tudo isso es lo que Dios ha é prometido. o que Deus prometeu. Y en este tiempo final, Neste tempo final, en este nuevo día, neste novo dia, y con la luz de este nuevo día, com a luz deste novo dia, entenderemos todas estas cosas. entenderemos todas essas Y coisas. si nosotros las entendemos, Se nós as entendemos, el pueblo hebreo también las va a entender. o povo hebreu também as vai entender. Actualmente ellos están esperando, Atualmente eles estão esperando. pero necesitamos Porém, necessitamos que primero que primeiro Dios nos dé a nosotros Deus nos dê a nós toda la revelación, toda a revelação, todo el mensaje, toda a mensagem, para que luego para que logo ese ministerio esse ministério pueda ir possa ir al pueblo hebreo ao povo hebreu y darle a ellos e dar a eles todo lo que nos dio a nosotros. tudo que deu a nós. Porque habrá un mensaje Porque haverá uma mensagem para gentiles para gentios y para hebreos. e para hebreus. Y aquí, E aqui, en Apocalipsis, em Apocalipse, capítulo 14, capítulo 14, vemos vemos lo que va a suceder con el pueblo hebreo, o que vai suceder com o povo hebreu. con los 144,000. 144.000. Capítulo 14 Capítulo 14 dice: diz: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión,
y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144,000 que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Aquí podemos ver Aqui podemos ver el lugar o lugar a donde van a ser llevados los 144,000 hebreos. onde vão ser levados 144,000 hebreus. Van a ser llevados Vão ser levados al monte de Sión. ao monte de Sião. El monte de O Sión monte de Sião es la iglesia del Señor, é a igreja do Senhor, el cuerpo místico del o Señor. corpo místico do Senhor. Tienen que ser llevados Tem que ser levados a la cima del monte, acima do monte, en donde estará onde está el o cumplimiento cumprimento de la venida del Hijo del Hombre, da vida do Filho do con Homem, poder y gloria, com poder e glória, con sus ángeles, com seus anjos, Moisés y Elías. Moisés e Elias. Estos dos ministerios Esses dois que ministérios estarán estarão. en este tiempo final. Neste ¿Y dónde estarán? E onde estarão? En la cima Em cima del monte de do Sion, monte de Sião, en la edad na idade de la piedra angular. da terra angular. Ahí Aí es que estarán, é que estarão, porque ahí fueron vistos que aí foram vistos en el monte de la o transfiguración. monte da transfiguração. Mas nadie los vio, Mas ninguém os viu, solamente somente los que subieron os que subiram a la cima del monte. ao cimo do monte. Y así será E assim será en este tiempo final. neste tempo final. Solamente lo verán, Somente o verão, lo entenderán, o entenderão, lo comprenderán compreenderão aquellos que suban aqueles que subam a la cima del monte de Sion, ao cimo do monte de los Sião, cuales serán llamados quais serão y chamados recogidos e recolhidos por el pelo ministerio ministério de Moisés y de Elías, Moisés e Elias. el O ministerio ministério que tocará que tocará la gran trompeta, a grande trombeta, esa gran voz de a trompeta grande voz de que dijo el Señor dijo Jesucristo o Senhor Jesus que Cristo, sería tocada seria tocada en los días nos finales. dias finais. Pues Él dijo, Pois ele disse, el Hijo del Hombre Filho do homem enviará a sus ángeles enviará seus con anjos gran voz de trompeta y juntará e juntará a todos los a escogidos. todos os escolhidos. ¿Y dónde los van a juntar? E onde os vai juntar? En la cima del monte, No cimo do monte, para ver para ver esa gran visión esta grande visão realizada realizada en estos días finales. nestes dias finais. Lo que fue visión O que foi visão para Pedro, para Pedro, Jacobo Tiago y e Juan João será realidad será realidade para nosotros para nós en este tiempo, neste tempo, al subir ao subir a la cima del monte de ao Sion, cimo do monte de Sião, subir subir a la edad de la piedra angular. a idade da pedra angular. Ahí será visto todo eso Aí será visto tudo isso. y ahí estará E aí estará la palabra, a palavra, ahí estará aí estará lo mismo que estuvo o mesmo que esteve en el arca del pacto na arca do pacto, en el tiempo de Moisés. no tempo de Moisés. Moisés Moisés recibió la palabra recebeu a palavra y colocó e colocou en el arca del pacto na arca do pacto las tablas de la ley as tábuas da lei. y luego el arca A arca fue colocada foi colocada en el lugar no santísimo lugar santíssimo. y allí E ali, sobre el arca del pacto sobre a arca do pacto, estaban los dos querubines, estavam os dois querubins, uno frente al otro, frente ao outro. y en medio E no meio, de los dos querubines dois querubins, estaba la presencia de Dios, estava a presença de Deus. porque Dios, Porque Deus, cuando vino a habitar quando veio habitar en el no templo templo que Moisés hizo, que Moisés fez, llegó chegou hasta el lugar até o santísimo lugar santíssimo, en medio de los dos no querubines, meio dos dois querubins. y allí quedó E ali ficou un querubín querubim a la mano derecha à mão direita y un querubín a la mano izquierda, y Dios en el centro, no centro. la Shekinah en el centro. Así también Assim também, fue visto en el monte de la transfiguración, isso no monte, el Señor en el centro, o Senhor no centro, y uno e a cada lado, Moisés y Elías, e Elias. lo O mismo mesmo que se vio que viu en el lugar no santísimo, lugar santíssimo, en el templo que hizo Moisés. no templo que fez Moisés. Y allí E ali estaba el arca del pacto, estava a arca do pacto, allí estaban las tablas de la ali ley, estavam as tábuas da lei, la ley que Moisés le dio. a lei que Moisés lhes deu. Por eso, Por isso, para que sea colocada para que seja colocada la ley divina a lei divina en el lugar no santísimo lugar santíssimo, del templo espiritual del Señor, o templo espiritual do Senhor, se necesitará se necessitará el ministerio de Moisés o ministério de Moisés para traer para trazer la ley a divina lei divina actualizada atualizada en este tiempo final neste tempo y final colocarla e colocá-la
en el lugar no santísimo, lugar santíssimo, en el arca del pacto a arca do pacto, del templo espiritual de do Dios. templo espiritual. Y ahí está E aí está Moisés Moisés y Elías e Elias sobre sobre el arca del a pacto, arca do pacto. y en medio E no meio de Moisés y de Elías Moisés e Elias está está el Señor o Jesucristo Senhor Jesus Cristo cumpliendo cumprindo la venida del Hijo del a Hombre. vida do Filho do Homem. Todo eso estará Tudo isso estará en el lugar no santísimo, lugar santíssimo, que es que é la edad de la piedra a angular. idade da pedra angular. La edad de la piedra angular A idade da pedra angular es el lugar más importante del templo espiritual del Señor. é o lugar mais importante do templo espiritual do Senhor. Si usted observa Se você observa en el templo que hizo o Moisés templo que fez Moisés y en el templo que hizo Salomón, e o templo que fez Salomão, el lugar o santísimo lugar santíssimo quedaba ficava hacia el occidente. ao ocidente. ¿Por qué? Por quê? Porque esos son los planes de Dios. Porque esses são os planos de Deus. Conforme al plano divino, Conforme o plano divino, Dios le dijo que lo hiciera. Deus disse que eu fizesse Lo que él vio en el monte, o que ele viu no monte, lo que Moisés vio en el monte, o que Moisés viu no monte, fue lo que él hizo foi o que ele fez acá en la tierra. aqui na terra. ¿Por qué? Por quê? Porque también Porque também en el templo espiritual del Señor, o templo espiritual do que Senhor, es la iglesia del Señor que é a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, el cuerpo místico del Señor, o corpo místico do Senhor, el lugar o lugar representado por el lugar santísimo de aquel templo que hizo Moisés, representado pelo lugar santíssimo daquele templo que fez Moisés, estaría estaria en el occidente. no ocidente. En el occidente No ocidente sería seria el lugar o lugar en donde estaría onde estaria el o ministerio ministério de Moisés de Moisés y de e Elías, de Elias, y en donde estaría e onde estaria la ley a lei actualizada, atualizada, en donde estaría onde estaria el arca del a pacto, arca do pacto, en donde vendría onde viria el Señor o Jesucristo Senhor Jesus Cristo para morar para morar en su segunda venida, em sua segunda vinda, y en donde él encontraría e onde ele encontraria el lugar de reposo para o él. lugar de repouso para ele. Entonces el lugar Então o lugar viene a ser vem a ser el trono del Señor o Jesucristo. trono do Senhor Jesus Cristo. Él Ele tiene que reclamar su trono, tem que reclamar seu trono. el trono del Señor. O trono do Senhor Será entonces será então en el occidente, no ocidente, como lo fue como foi en el templo que hizo no Moisés templo que fez Moisés, y en el templo que hizo Salomón. no templo que fez Salomão. Ahí estará todo Aí estará tudo lo que estaba o que estava en aquel templo naquele templo que hizo Moisés. que fez Moisés. Estará todo lo que estaba en el lugar santísimo de aquel templo. Tudo que estava no lugar santíssimo daquele templo. En ese lugar Nesse lugar estaba estava el maná o escondido. maná escondido. ¿Dónde estará el maná escondido entonces? Onde estará o maná escondido então? Estará en el occidente, Estará no ocidente. en la última etapa de la construcción de ese templo. Na última etapa da construção desse templo. ¿Dónde estaban las tablas de la ley? Onde estavam as tábuas da lei? En el occidente. No ocidente. ¿Dónde estará la ley divina? Onde estará a lei divina? Actualizada Atualizada en el occidente. no ocidente. Y esa ley divina E esta lei divina permanecerá por toda la eternidad. permanecerá por toda a eternidade. Y reinaremos E reinaremos con Cristo com Cristo por 1000 años. por 1000 anos. Y lo que hoy sabemos, E o que hoje sabemos, lo que hoy hemos o recibido, que hoje temos recebido, estará estará en el milenio no también. milênio também. Estos 144.000 hebreos Esses 144.000 hebreus serán colocados serão colocados en el mensaje na mensagem del lugar do santísimo, lugar santíssimo, en el mensaje na mensagem de occidente, do ocidente. porque del E occidente no ocidente les llegará lhes chegará el nombre del o Señor, nome do Senhor. y los vemos E os vemos con el nombre com o nome escrito en sus frentes. escrito em suas frontes. No es que le van a escribir literalmente un nombre, Não é que eles vão escrever literalmente o nome, sino que le va a ser dada la revelación de ese nombre, senão que lhes vai ser dada a revelação desse nome, del nombre eterno de do Dios. nome eterno de Deus. Todo eso Tudo isso es para este tiempo. é para este tempo. Por eso nosotros vivimos Por isso nós vivemos en el tiempo más importante de todos los o tiempos. tempo mais importante de todos os tempos.
Vivimos vivemos en el tiempo no tempo en que Él ha prometido visitarnos. em que Ele prometeu visitar-nos. Vivimos en el tiempo Vivemos no tempo en que la luz em que a luz de un nuevo día do dispensacional novo dia de dispensação nos alumbrará a todos nos iluminará a todos para ver para ver el o cumplimiento cumprimento de las promesas de Dios para nuestro día. das promessas que Deus para nosso dia. Y recibiremos E receberemos las grandes bendiciones de Dios. as grandes bênçãos de Deus. Estamos en el tiempo Estamos no tempo para la resurrección para a ressurreição de los muertos en dos Cristo. mortos em Cristo. Estamos en el tiempo Estamos no tempo para la transformación de nuestros cuerpos. para a transformação de nossos corpos. Estamos en el tiempo Estamos no tempo para el rapto. para o rapto. Este es el tiempo. Este é o tempo. Cuando decimos el tiempo, Quando dizemos o tempo, no nos referimos a años não nos referimos a anos o a días literales, ou a dias literais, sino a tiempo divino. senão a tempo divino. Y ese tiempo divino E este tempo divino puede durar pode durar días, dias, meses meses y años. e anos. No vamos a limitar a Dios. Não vamos limitar a Deus. Sabemos que estamos en el tiempo, Sabemos que estamos no tempo, o la edad, ou a idade, o ou dispensación, dispensação, en donde Él hará todas estas cosas. onde Ele fará todas essas coisas. Ese es un ciclo divino. Este é um ciclo divino. Hemos llegado a ese ciclo. Temos chegado a este ciclo. Este ciclo divino Este ciclo fue mostrado foi mostrado allá en Levítico 25 lá em Levítico 25 y nos lo mostró Dios e nos mostrou Deus en el año del jubileo. no ano do jubileu. En el año del jubileo No ano do jubileu se tocaba la trompeta del jubileo. se tocava a trombeta do jubileu. Se tocaba Se tocava en el mismo día no mesmo dia en que se llevaba a cabo la expiación. em que se levava a cabo a expiação. Y E la trompeta de liberación, a trombeta de liberação, la trompeta del año del jubileo, a trombeta do ano do jubileu, en el programa no divino, programa divino, es tocada é tocada en este tiempo. neste tempo. Esa es la gran voz de trompeta, É a grande voz de trombeta. es la gran É trompeta, a grande trombeta. la trompeta A final trombeta que final. dijo el apóstol Pablo Isso, o apóstolo que sería Paulo. tocada Sería tocada en estos días finales, estes dias finais. y luego los muertos en Cristo Mortos em Cristo. resucitarán. Ressuscitarão. Pero primero, la trompeta tiene que ser Tem tocada. que ser tocada. Todo el sonido de la trompeta Todo o som da trombeta tiene que ser oído. tem que ser ouvido. Y después que ya no haya más nada que oír, E depois que já não haja nada mais para ouvir, hay una cosa que tiene que ocurrir. há uma coisa que tem que ocorrer. La resurrección A ressurreição de los muertos en dos Cristo mortos em Cristo y la e a transformación transformação de nuestros cuerpos. de nossos corpos. Pero primero Porém, primeiro, tenemos que oír temos que ouvir la trompeta a final trombeta final. y todo E tudo lo que tenga la trompeta. tem a trombeta. La trompeta final A trombeta final sonará, soará. escucharemos su mensaje, Ouviremos sua mensagem. lo entenderemos, A entenderemos. nos proclamará Nos proclamará el año o ano de jubileo de jubileu. y así E assim recibiremos receberemos todo lo que se recibía ya tudo que se recebia lá en el año del jubileo, no ano do jubileu. pero todo Porém, tudo actualizado. atualizado. El pueblo hebreo O povo hebreu, en el año del no jubileo ano do jubileu, recibía toda su propiedad, recebia toda a sua su propriedade, herencia. sua herança, Si la había perdido, e havia perdido. la podía recuperar La podia recuperar en el año del no jubileo ano do jubileu, sin pagar ni un sem centavo, pagar nenhum centavo. que todo quedaba libre. Tudo ficava livre. Regresaba a Regressava las manos de los dueños originales às mãos dos donos originais. y E cada persona cada pessoa regresaba regressava a su familia. à sua família. Y así será E assim será con los hijos de com Dios os filhos de Deus en este tiempo final. neste tempo final. La herencia de los hijos de Dios A herança dos filhos de Deus regresará regressará a las manos de los hijos de Dios. às mãos dos filhos de Deus. El título de propiedad O título de propriedade de los hijos de dos Dios filhos de Deus les será entregado e será entregue nuevamente novamente en sus manos. em suas mãos. Por eso, Por isso, el ángel o fuerte anjo forte desciende del desce cielo do céu con el título de com o propiedad, título de propriedade, el o librito livrinho abierto en su mano. em sua mão. ¿Para qué? Para quê? Para traerlo a la tierra Para trazê-lo à terra y entregarlo. e entregá-lo ¿A quién? a quem? A su ángel, A seu anjo, para que él se lo coma. para que ele se o coma. Y entonces E então, él hable ele abre, todo lo que esté en ese librito. fale tudo que esteja Y aqui. entonces E então,
cada uno de los hijos de Dios dos filhos de Deus, podrá comerse ese librito también poderá comer desse livrinho também, a medida à medida que el ángel del Señor nos dice que diz todo tudo lo que Él ha comido. o que ele tem comido. Y entonces nosotros E então nós comemos también comemos também lo mismo que Él comió, o mesmo que ele comeu, porque es porque é la palabra de a Dios. palavra de Deus. No solo de pan vivir el hombre, Não só de pão viverá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. sai da boca de Deus. Y en este tiempo Nesse tempo, tendremos teremos toda la palabra de Dios toda a palavra de Deus correspondiente correspondente a nuestro día. ao nosso dia. Todo lo que el Señor Jesucristo Tudo que o Senhor Jesus Cristo ha dicho disse, que nos va a que decir, nos vai dizer, nos los va a decir en este tiempo final. neste tempo final. Todo lo que Él prometió Tudo que ele prometeu, que nos daría, que nos daria, nos los va a dar en nos este vai dar tiempo. neste tempo. Por lo tanto, Portanto, en la luz de este nuevo día, na luz desse novo dia, no nos durmamos, não nos durmamos, estemos siempre alerta, sejamos sempre alertas, porque siempre porque sempre Él nos va a estar alumbrando ele nos vai estar iluminando para que veamos para que vejamos las cosas de este tiempo, as coisas de este nuevo día, deste novo dia y caminemos e caminhemos conforme conforme al día que nos ha tocado vivir. ao dia que nos tem tocado viver. Hablando en términos espirituales, Falando em termos espirituais, nuestro día nosso dia está representado está representado en uno de los días de la semana. em dos dias da semana. ¿Saben cuál? Sabe qual? En el día domingo. No dia domingo. El día domingo O dia domingo es el primer día é o primeiro dia de una nueva semana. de uma nova semana. Y el día domingo E o dia domingo es también el octavo é día. também o oitavo dia. Y 8 E 8 representa eternidad. representa a eternidade. Hemos entrado Temos entrado a un nuevo día a um novo que dia. representa la eternidad para nosotros. Eternidade para nós. Por lo tanto, Portanto, el mensaje que estará ahí a mensagem que estará aí será un mensaje será uma mensagem para entrar a eternidad a eternidade. todos nosotros. Todos nós. Por eso, Por isso, el mensaje que estará ahí a mensagem que estará aí nos hablará nos falará de la da resurrección ressurreição y de la e da transformación. transformação. Porque es Porque é lo que ha de acontecer en que este há de día. acontecer nesses dias. El Señor Jesucristo, O Senhor Jesus Cristo, ¿qué día resucitó? que dia ressuscitou? Resucitó domingo. Ressuscitou domingo. ¿Por qué? Por quê? Porque domingo espiritual Porque é domingo espiritual ocurrirá ocorrerá la resurrección a ressurreição de los muertos en Cristo también. em Cristo também. Y E todos todos, en ese domingo espiritual nesse domingo espiritual, recibiremos receberemos un um cuerpo corpo igual igual al del Señor ao Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y después de eso, E depois disso, veremos veremos a todos los que estén en esos cuerpos. a todos os que estejam nesses quartos. Y va a ser E vai ser algo maravilloso. algo maravilhoso. Lo que ni nos podíamos imaginar, Que nem podíamos imaginar. lo vamos a ver Vamos ver con nuestros propios com ojos. nossos próprios olhos. Y entonces E então, ya se han acabado los problemas. já se acabaram os problemas. Ya se acabó Já se acabou todo lo que no nos gustaba. tudo que não nos gostava. Ya se habrán acabado las pruebas. Já se terão acabado as provas. Mientras tanto, Enquanto isso, estamos todavía en proceso de prueba. estamos todavía em processo de prova. Pero cuando llegue ese momento Porém, quando chega esse momento de la transformación, da transformação, ya se habrán acabado já se terão acabado las etapas de pruebas. as etapas de prova. Va a ser un día, Vai ser dia, un momento momento maravilloso. maravilhoso. No es de comparar Não é de comparar. lo que sufrimos aquí en la tierra Sofremos aqui na terra con las glorias venideras com as glórias futuras. cuando estemos en esse nuevo cuerpo. Quando estejamos nesses novos, Va a ser realmente algo maravilloso. vai ser realmente algo maravilhoso. Uno no se pondrá viejo. Não se porá velho. Algunas personas Algumas pessoas podrán pensar, poderão pensar: el Señor Jesucristo o Senhor Jesus Cristo ascendió a los cielos subiu ao céu hace aproximadamente 2000 años. faz aproximadamente 2000 anos. Ya debe estar bien viejito. Já deve estar bem velhinho. Pero usted y yo no pensamos así. Porém, você e eu não pensamos assim. Está tan joven Está tão jovem como cuando se fue. como quando se foi. Porque está Porque está en eternidad. em eternidade. Resucitó Ressuscitou domingo, domingo, que representa que representa la eternidad. a eternidade. Y usted y yo E você e eu seremos transformados. seremos transformados. Recibiremos un cuerpo glorificado Teremos um corpo glorificado
en el día no dia que representa la eternidad, que representa a eternidade, en el día no dia domingo espiritual. domingo espiritual. No les estoy hablando de días literales, Não estou falando de dias literais, sino de días espirituales, não de dias espirituais, de ciclos divinos. de ciclos divinos. Estamos Estamos en domingo espiritual. no domingo espiritual. Nuestra edad Nossa idade, y nuestra dispensación nossa dispensação está representada está representada por el día domingo. pelo dia domingo. Por eso, Por isso, todas las cosas buenas todas as coisas boas que se han recibido que tem recebido en el no pasado passado, y en el presente, no presente, en el día domingo, no dia domingo, las recibiremos también nosotros. receberemos também nós. Domingo Domingo es el día más importante de todos. é o dia mais importante de todos. Aún el año del jubileo Mesmo o ano do jubileu cae cai en el año no ano número 8 número 8 de los años festivos dos anos festivos que el pueblo hebreo guardaba. que o povo hebreu guardava. Cada 7 años, Cada 7 anos, el año número 7 o ano número 7 era un año de fiesta, era um ano de festa, era un año sabático, era um ano sabático. y ese año E este ano era para descanso. era para descanso. Y así, E assim, por 50 por años, 50 anos, se guardaban se guardavam esos años. esses anos. El año séptimo O ano 7º siempre se guardaba sempre se guardava como año de fiesta. como ano de festa. Y en 50 años E em 50 anos, hay há 8 años de fiesta. 8 anos de festa. Primero, Primeiro, en 49 años, em 49 anos, hay 7 años festivos há 7 anos festivos que representan que representam los días de la semana también. os dias da semana também. Pero después Porém, depois de los 7 años, dos 7 anos, después del séptimo año depois do 7º ano festivo, festivo, venía vinha el año 50, o ano 50, que era también el año número 8, que era também o ano de fiesta. de festa, y siendo el año número 8 de fiesta, sendo o ano número 8 de festa. es el año representado por el domingo, É o ano representado pelo domingo. porque el domingo Porque o domingo es el día octavo é o dia 8º y también es el día primero. e também é o dia 1º. Por lo tanto, Portanto, el año del o jubileo ano do jubileu es representado é representado por el día domingo. pelo dia domingo. El año del jubileo O ano do jubileu representa representa todo tudo lo que o nosotros que nós tendremos en nuestro tiempo. queremos em nosso tempo. En este nuevo día, Neste novo dia, representado representado por el domingo, pelo domingo, por el día octavo pelo dia y 8º por el año octavo, e pelo ano 8º, recibiremos receberemos todo tudo lo que en tipo y figura o que em tipo e figura podemos ver podemos ver que aconteció que aconteceu en el día octavo, no dia 8º, en el año octavo, no ano 8º, en el día de resurrección del Señor, no dia de ressurreição do Senhor, en el día en que también la gavilla era mecida. no dia que também o peixe era mexido. Todo eso Tudo isso lo tendremos nosotros. o teremos nós. Y aquello allá E aquilo lá será tipo y figura será tipo e de figura lo que nosotros tendremos do que nós teremos en una realidad em uma realidade que Él nos ha prometido. que Ele nos tem prometido. Y para eso, E para isso, para que lo entendamos, para que o entendamos, tendremos teremos la luz a luz de un nuevo de día, novo dia, de nuestro día, de nosso dia, la luz a luz del día do octavo, dia 8º, la luz a luz del domingo do espiritual, domingo espiritual, la a luz luz de la edad de la piedra da angular, idade da pedra angular, la luz a luz que que alumbrará iluminará a toda la montaña, a toda a montanha, que alumbrará a todas las demás a edades, todas as demais la luz a luz que al ser que ao ser enfocada enfocada en la edad na idade de la piedra da angular, pedra angular, produce produz los 7 colores del arco iris, as 7 cores do arco-íris. así Assim como cuando la luz como quando a luz es enfocada é enfocada en una piedra angular em uma pedra angular de cristal, de cristal, produce produz los colores del arco iris. as cores do arco-íris. Así la luz Assim a luz del nuevo día do novo dia producirá produzirá los 7 colores del arco as iris. 7 cores do arco-íris. Y eso Isso mostrará mostrará el pacto de o Dios pacto de Deus con su pueblo. com o seu povo. Por eso Él viene Por
Por isso ele vem en Apocalipsis 10 em Apocalipse 10 con el arco iris com o arco-íris alrededor de su cabeza. ao redor de sua cabeça. ¿Dónde estaba antes? Onde estava antes? En el trono, No trono. alrededor del Ao trono. redor do Pero así, Porém assim, como él viene como ele vem con el libro com o livro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono, estava na mão do que estava sentado no trono, también também viene el arco iris vem o arco-íris con él. com ele. Porque donde esté el libro, E onde esteja o livro, estará el arco iris. estará o arco-íris, Estarán esos 7 colores. estarão essas 7 cores. Porque el pacto O seu pacto va junto vai junto con com la palabra. a palavra. Ese libro Este livro viene vem del cielo. do céu Y el arco iris, e o arco-íris, el pacto o pacto celestial, celestial, viene también. vem também. Y E en nuestra edad, em nossa cidade, a donde llegará aonde chegará ese librito, este livrinho, llegará también chegará também el arco iris o arco-íris para estar para estar en el trono del no Señor. trono do Senhor. Ahí estará Aí estará la palabra, a palavra, la ley a actualizada, lei atualizada. y estará E estará el arco iris o arco-íris en el trono también, no trono também, el pacto del Señor. o pacto do Senhor. Todo eso Tudo isso es para nuestro tiempo. é para nosso tempo. Y la luz E a luz de este nuevo día deste novo dia nos alumbrará nos iluminará para entender todas estas para cosas. entender todas essas coisas. La luz de un nuevo día, A luz de novo dia, no de cualquier día, não de qualquer dia, sino de un nuevo día senão de novo que dia estaba prometido, que estava prometido. un día eterno, Dia eterno, un día dia representado representado por el domingo literal pelo domingo literal y representado e representado por el año del jubileo, pelo ano do jubileu, que es el año que é o ano octavo o ano oitavo y también el primero, e também o primeiro, la luz de un nuevo día. a luz de novo dia. La luz de un nuevo día A luz de novo dia estará alumbrándonos estará iluminando-nos los ojos de nuestro entendimiento olhos de nosso entendimento para entender para entender las cosas de Dios, as coisas el de Deus, programa de o Dios. programa de Deus. ¿De qué nos vale a nosotros vivir en esta tierra Que nos vale a nós viver nesta terra y no entender el programa de Dios? não entender o programa de Deus No nos valdría de nada, não nos valeria de nada, porque no podemos después porque não podemos depois esperar esperar ir a la eternidad ir à eternidade y recibir algo e receber algo. si cuando Dios E quando Deus hizo algo aquí en la fez tierra algo aqui na terra, no lo recibimos não o recebemos. para tener Para ter la promesa a promessa de entrar a la de eternidad entrar à y eternidade tener herencia e ter herança en la eternidad. na eternidade. Pero gracias a Dios Porém, graças a Deus, que Él ha prometido Ele prometeu la luz a luz de ese nuevo día. deste novo dia. Por eso nos dice, Por isso nos diz, despiértate, desperta-te, levántate tú que duermes levanta-te tu que dormes y te alumbrará e te iluminará Cristo. Cristo. Levántate, Levántate. resplandece, Resplandece, porque ha venido tu luz, porque tem vindo a todos la luz de un nuevo a luz do día, novo dia. del O día dia que te ha tocado a ti y a mí vivir, tocou a ti e a mim viver. la luz A luz del día de do resurrección, dia de ressurreição. del domingo de resurrección, Domingo de ressurreição. porque estamos Porque estamos en ese domingo de nesse resurrección, domingo de ressurreição. un día eterno, Dia eterno. en donde hemos sido llamados Onde temos sido chamados por la trompeta final de Dios, pela trombeta final de Deus. para Él darnos Para Ele nos dar todas las bendiciones de ese día, desse dia. todas Todas las hemos de recibir as haveremos de receber. y seremos E seremos iluminados iluminados con la luz de ese día com a luz deste dia. para saber Para saber lo que debemos o que hacer devemos fazer para recibir para receber todas las bendiciones de todas Dios. as bênçãos de Deus. La luz A luz de un nuevo de día, novo dia. la luz A luz del domingo, do domingo. del domingo Do domingo espiritual, espiritual. la luz A luz de la edad de la piedra da angular, idade da pedra angular. la luz A luz de un nuevo día. de novo dia. Dios nos bendiga, Deus nos abençoe. Dios nos guarde Deus nos guarde.
y nos e ayude nos ajude en todo momento em todo momento, para que podamos entender para que possamos entender todas las cosas todas as coisas de este nuevo día, deste novo de esta nueva dispensación. desta nova dispensação. Dios nos bendiga, Deus nos abençoe. Dios nos guarde. Deus nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención Muito obrigado por vossa amável atenção. y será E será hasta una próxima ocasión. até uma próxima ocasião. Que pasen todos Que passem todos muy buenos días. muito bom dia. Dejo con ustedes Deixo com vocês a nuestro hermano a nosso irmão Miguel Bermúdez Marín. Miguel Bermúdez Marinho. Dios les bendiga. Deus te abençoe.